¿Qué quieres de mí? ¿Cómo anunciar tu amor a un mundo que no escucha? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo salir de mí si yo misma sigo en lucha? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué te fijas en mí? Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias una vez más por estar ahí, por esta invitación. Nos ponemos en las manos del Señor para este nuevo día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias y te alabamos por habernos invitado a tu proyecto. Te damos gracias por tu misericordia que cuenta con nosotros, porque nos depositas esa misericordia en el corazón para transmitirla y así cooperar en el proyecto del reino. Te entregamos este día, un nuevo día para tu gloria, un nuevo día para construir tu obra. Déjanos conocer esa bondad, esa misericordia, míranos y socórrenos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hay dos asuntos que nos ayudan a enlazar lo que vamos a hacer hoy, y uno es que esa misión que es de Dios, que Él es el sujeto protagonista, pasa a través de la vocación. De modo que experimentamos la misión en primer lugar nosotros mismos, antes de llevarla a nadie, porque nos toca un llamamiento, y ese llamado es la misión que toca a nuestra puerta. Y por eso la vocación es un asunto tan delicado, tan importante, tan profundo, tan personal. Y quisiéramos explorar, pues, en un par de casos en el Antiguo Testamento y en la tarde en el Nuevo, sobre los llamados del Señor, para entonces ir entresacando más y más los detalles de lo que es la misión y cómo pasa a través nuestro. En la imagen que habíamos puesto al principio de la Capilla Sixtina, escogí esa imagen porque en el techo de la Capilla Sixtina Miguel Ángel quiso retratar como un poco la historia de la salvación, y ahí colocó los personajes centrales de esa historia de la salvación, pero no solo puso los religiosos, curiosamente. Están todos los personajes bíblicos, los reyes, todo eso está por las paredes de esa capilla, etcétera. Pero están también aquellos personajes de la filosofía, del conocimiento del mundo que él quiso incluir, las sibilas y otros, que los colocó allí junto con los profetas y demás. O sea, como quien dice, Dios es más grande que la misma revelación bíblica y de la iglesia, y se revela en el mundo, se revela en el cosmos y se revela en otras culturas. Interesante que ya tuviera esa idea tan amplia y universal en ese momento, y que el Papa se la dejara pintar en su iglesia privada. Y entonces, pues nada, eso, el Señor llama de mil formas, llama por todas partes, llama a todo el mundo, porque su voz atraviesa todas las cosas. Su palabra y su llamado, su misión, lo atraviesa todo, de un lado al otro del universo. Y ahí nosotros sintonizamos, somos como un receptor que está en la misma frecuencia de Dios. Y cuando Dios habla, enseguida nos resuena. A algunas personas les da estática y no pueden interpretar bien el sonido de Dios. Eso es parte de lo que hay que purificar para que entonces podamos superar esas interferencias. Pero normalmente estamos ya en sintonía con Dios por ser su imagen y semejanza. Y por eso no hay que temer. Entonces quisiera comenzar con esa canción que ya escuchaban de fondo, que la podemos poner ahora para que nos sirva de oración y meditación al comienzo, y que tiene que ver justamente con la vocación. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo anunciar tu amor a un mundo que no escucha?
fijas en mí. Si apenas puedo con lo que me traen los días, porque te fijas en mí. Si yo quería vivir la vida de puntillas, sin molestar, sin herir, ¿por qué te fijas en mí? Porque no puedo evitar sentir que quieres más de mí. Porque no puedo dejar de pensar que el mundo no es así. ¿Será que tu amor me ha tocado el corazón? Que sé que iré de tu mano en la alegría o el dolor. ¿Será que tus ojos me enseñan a mirar con más color? Que necesito gritar que lo importante es el amor. ¿Será que tu amor me ha tocado el corazón? Y no quiero dejar que solo me guíe la razón. ¿Será que vives en mí? ¿Será que sigues aquí? ¿Será que nada en la vida es imposible para ti? ¿Será que crees en mí? ¿Será que confío al fin? ¿Será que me envías al mundo a anunciar que tu reino está aquí? ¿Será que vives en mí? ¿Será que sigues aquí? ¿Será que nada en la vida es imposible para ti? ¿Será que crees en mí? ¿Será que confío al fin? ¿Será que me envías al mundo a anunciar que tu reino está aquí? Señor, ¿qué quieres de mí? Hermosa esa interpretación. Vamos entonces a proceder a hacer una exploración. Básicamente no nos va a dar el tiempo más que para dos personajes fundamentales, Abraham y Moisés, con quienes empezó la cosa. Y ayer decíamos que parte de nuestro proceso tiene que ser mirar en esa memoria nuestros fundamentos. Si queremos rehacer nuestro fuego, sanarnos, reencontrarnos, pues hay que buscar en el fondo, en ese amor primero. Y la Iglesia hace esta memoria todos los años, al repasar la historia de la salvación, y siempre busca en estos personajes iniciales cómo fue que Dios comenzó su proyecto. En medio de muchas contradicciones, de una debilidad espantosa de aquellos primeros personajes, y es muy consolador eso, porque la paciencia de Dios, que se convierte en compasión, en misericordia, se prueba precisamente con aquel pueblo que le costaba tanto entender y obedecer, escuchar, que se desviaba tanto, que constantemente se distraía. Y aquí tenemos el primer entonces llamamiento con Abraham. Abraham. Y vamos a hacer esta lectura de Génesis 12, del 1 al 4, para irla viendo poco a poco.
Entonces, y desmenuzando un poco lo que nos dice ese pasaje tan fundamental. Dijo Yahvé Dios a Abraham, lo primero que le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Voy a ir comentando cosas a lo largo del texto para que no se me queden. Una vez más recordamos aquello que decíamos ayer con el nombre de Dios, lo que decíamos antes, yo soy el que seré. Ese futuro, esa insistencia de Dios que no puede dejar de hablar del futuro que Él tiene dentro de sí, del futuro que Él es. Él es lo que será, lo que es y lo que será. Y entonces, Él mismo, ayer, hoy y siempre, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, y no le dice, porque mira, aquí te tengo la prueba, o aquí te tengo la bendición. Es no, sal de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. Un poco es diciéndole, en el camino te voy a mostrar lo que vas a recibir. Hago mucho chiste con esto, con el pobre Abraham, porque es un viejito, y en su ancianidad recibe este llamado. ¿Y qué debe haber sucedido cuando él le dice a su familia, bueno, nos recojan que nos mudamos? Y la familia debe haber dicho, mudarnos, y ya tú estás para recogerte precisamente. Este es tiempo de asentarte, no de irte. Y él insistía tanto y le deben haber dicho, bueno, y entonces, ¿para dónde es que vamos? Y él le dice, no sé, yo escuché una voz que me dijo que me fuera y que en el camino iba a averiguar de qué se trataba. Cualquiera que me diga una cosa así, pues lo primero que pienso es que enloqueció. Y entonces, este es Abraham, uno que escucha su intuición, escucha esa voz de Dios y se lanza, parecía como si fuera un lanzamiento al vacío. Entonces es Dios desde el futuro llamando. Recordemos eso, Dios nos llama en el presente desde su futuro. Así que si nos llamó es porque Él sabe el desenlace. Si nos quiso convocar es porque Él sabe que el futuro es de bondad y de salvación, que está en sus manos, sea el que sea ese futuro. Nosotros vivimos como que necesitados de saber de antemano cuál va a ser el desenlace. De nuevo la clave que decíamos ayer, porque queremos tener éxito. Y el éxito es el desenlace. Y ese desenlace está en manos de Dios. Yo te indicaré a dónde es que vas. Todos nosotros sabemos que quizás nos imaginamos una cosa cuando entramos en el camino de Dios y que a lo largo del tiempo ni nos sospechábamos a dónde íbamos a ir a parar. Y todavía esa puerta sigue abierta. No se sabe. Eso está en el futuro de Dios y le toca a Él. De modo que a nosotros nos toca salir y seguir, echarnos a caminar. Dios es futuro. Un poco ya creo que les había comentado esto una vez cuando cerraron la librería Borders en Plaza Las Américas. Yo fui a ver con qué me tropezaba allí, conseguir algún libro barato, y literalmente habían tirado cantidades de libros al piso, la gente, y tropecé con los pies, tropecé con un libro de un rabino judío, Jonathan Sacks. El libro se titula The Future Tense, el tiempo futuro, tiempo del verbo, el tense, el tiempo futuro, y dice que Dios es futuro, y él hace esa exégesis de yo soy el que seré, y hace una cantidad de otros temas del futuro. Incluso indica por qué Moisés no entró a la tierra prometida, porque Dios le dijo que le hablara a la piedra y él la golpeó con el cayado. Eso es un detalle que uno quizás ni se fija. Y el análisis que hace este rabino dice, habían salido de Egipto, los había sacado de donde los golpeaban a palos, y Dios le está diciendo, convence a la piedra para que te dé agua. Y Moisés vuelve y usa el palo, el cayado. Tiene todavía los resabios de Egipto, de hacer las cosas a palo limpio. Y no en la tierra prometida, en el futuro al que van, tiene que ser la tierra de la libertad, y la libertad es con la palabra, no con el fuete, no es a palos. Y entonces Moisés no había aprendido todavía que no podía entrar en la tierra nueva con los resabios de la tierra vieja.
el futuro de Dios se va reflejando en el presente, nos va dando atisbos de lo que Él sueña, y por eso es tan importante la profecía, darse cuenta de los signos de los tiempos, por dónde es que Dios va señalando nuevos derroteros. Eso para la iglesia es muy importante, porque en la iglesia hay toda una tendencia de proteger lo hermoso que hemos recibido para que no se nos pierda, y eso hay que hacerlo, hay que conservar, hay que ser conservadores en ese aspecto. Pero al mismo tiempo la iglesia es un pueblo peregrino que va hacia el futuro, y Dios va a ir dejando ver esos pedacitos de futuro en el presente, y si no nos damos cuenta, entonces nos quedamos mirando para atrás y no nos abrimos a las cosas, a las señales de lo que Dios quiere hacer. Abraham en su época fue asombroso precisamente porque Abraham salió. Le promete Dios: yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será una bendición. Tu nombre será una bendición. Es asombroso, o sea, tú serás una bendición. No es que te voy a dar una bendición, te voy a convertir a ti en una bendición. Y entonces, de nuevo, el que responde a la llamada de Dios no es simplemente que lleva cosas de Dios a los demás. Yo soy una cosa de Dios, una criatura, una hechura de Dios, que soy bendición para los demás. Y eso nos sobrecoge, porque enseguida nos entra esta cosa de cómo va a ser, y nos creemos que eso es una falta de humildad. Y es que no hay de otra, es que Dios así lo quiere. Dios no simplemente quiere usarnos de transmisores. Así como Él entra en la historia y se vuelve parte de ella, y Él es la misión y Él es la bendición, nos arropa de Él y nos vuelve Él, nos transfigura con Él y nos hace bendición. De modo que nuestros gestos, nuestras miradas, nuestras sonrisas, nuestras actitudes, nuestros valores, hasta nuestros resabios, todo de alguna manera habla de Dios. Y por eso hay personas que predican sin hablar. Y por eso la misión no es cuando organicemos un encuentro y le pongamos fecha y hora y tengamos todos los materiales listos, es en el día a día, es todo momento. El misionero o la misionera está poseída de Dios, y es bendición. Y entonces no es que uno hace un rol de misionero. De nuevo entra aquí un asunto muy importante, tiene que ver también con la salud mental. Hay personas que, el que detectó esto fue Freud, Sigmund Freud, que decía que hay personas que viven para complacer a los demás hacia afuera y crean un superego, que es una máscara, un super yo, que es el que aceptan los demás. Ese super yo, que en el caso nuestro puede ser una persona religiosa, una persona buena, una persona que no se enoja, y entonces es como superpuesto ese yo al verdadero yo. Y el verdadero yo se va sintiendo oprimido, se va sintiendo escondido, apresado dentro de uno, al punto que en los casos extremos, dice Freud, pues ese super yo se refugia en el subconsciente, y entonces allá es que existe el verdadero yo, y sale en los sueños, o sale en los momentos de desboque, o sale en las borracheras, o sale en el desenfreno, lo que de verdad quería ser uno. Y es terrible. Y entonces, mientras tanto, para afuera se presenta un yo aceptable por los demás, admirable por los demás, que todos entonces felicitan. Y uno alimenta ese super yo con subpersonalidades para que entonces los demás me quieran, me acepten y no me rechacen. Es una cosa terrible y sencilla a la vez, pero profunda. Hay gente que vive atrapado en ese drama. Y nada, en esto de la misión, fíjense qué sanador es lo que somos, como somos. Claro que uno tiene que mejorar cada día, pero como somos, así nos escogió Dios. Es el caso de Abraham, ya mismo vamos a ver, y de Moisés y de todos los demás personajes de la Biblia, en que Dios nos eligió, los eligió y nos elige a nosotros como somos, donde estamos, y nos va puliendo en el mismo caminar, pero nos usa una y otra vez, porque se transmite a través de nosotros, y por eso no podemos simplemente
prepararnos para los momentos intensos de misión, por así decir, porque el día a día todo eso es. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es esa promesa que por medio de una persona se puede bendecir al mundo entero. Dios resuelve situaciones del mundo entero con una sola solución. Con el sí de María, Dios salvó a la humanidad. Una sola persona que esté dispuesta a amar, a perdonar. Es el caso de José con sus 11 hermanos. Uno que esté dispuesto a decirle que sí al Señor, el Señor resuelve millones de cosas, porque ese es el poder de la gracia. Entonces, si uno se deja convertir en bendición, como Abraham, en ti serán bendecidas todas las razas, todas las familias de la tierra. Abraham se fue conforme le había dicho Yahvé. Así que él salió finalmente. Hay aquí un paralelismo o un quiasmo, le dicen los que estudian Biblia, que lo vamos a ver que rapidito. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, y vemos en el último, en esa punta al final, que Abraham se fue. Así que la primera frase parea con la última. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, y Abraham se fue de su tierra como le había dicho Dios. Casi las mismas palabras invertidas. Después la segunda frase, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Le está invitando a abandonar su familia, su patria, su entorno. Pero es que al final le concede todas las familias de la tierra. Ahí hay una clave vocacional que nosotros la conocemos muy bien, que Jesús la asume y la explicita. El que deja padre, madre, hijos por mí, por el reino, recibirá en esta vida 100 veces más en padres, madres, hijos, tierras y la vida eterna. Entonces, Dios no es que nos quita cosas, nos las multiplica. En la dinámica de la misión no se pierde. La providencia de Dios hace que las cosas se resuelvan misteriosamente porque se genera un lazo de comunión en el que el Espíritu va inspirando cómo resolver y devolver y multiplicar y bendecir. Y por último, te haré un gran pueblo, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y a aquellos que te bendigan. Entonces, en la otra parte de este quiasmo, bendeciré también a los que te bendigan. O sea, así como te haré a ti una bendición, bendeciré a los que te bendigan a ti también, maldeciré a los que te maldigan. Entonces, es interesante que en este parrafito tan corto, estas oraciones, hay este juego de la escritura hebrea para que nos demos cuenta de unos detalles ahí que están asociados a la misión. Primero, que hay que salir. La misión es una salida, es un éxodo. De hecho, la palabra éxodo es salida. Entonces, si ese es el comienzo del pueblo de Israel, el pueblo de Israel con Abraham salió, con el éxodo salió, siempre está en salida. Que ha apropiado el Papa Francisco cuando nos dice que quiere una iglesia en éxodo, una iglesia en salida. Y que abandone esos lazos de la parentela. Jesús también asume eso. El que no deja padre, madre, hijos por mí, por el reino, no puede ser mi discípulo. No es que la familia sea mala, al contrario. Pero en aquellos entonces las familias eran muy posesivas, eran clanes, y tú vas a hacer lo que diga el papá, y tú vas a hacer y vas a creer lo que crea tu papá, y en muchos lugares todavía, cuando yo me criaba aquí en Puerto Rico, los hijos tenían que votar por el partido político del que era el papá. Y yo llegué a saber de personas que los papás les prepararon sus matrimonios, como se hace todavía en algunos lugares, por ejemplo en la India, pues no sé, los viejos, los padres son los que coordinan con quién se casan las hijas y demás. Entonces, ese rompimiento con esos lazos que no dejan a uno salir, que no dejan a uno ver un horizonte más amplio, eso era de lo que se refería a Jesús, ¿no? Porque no permite que el reino crezca, y Jesús crea una nueva familia.
ahí están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y Jesús miró en derredor y dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que creen, esos son mi madre y mis hermanos. Entonces hay una nueva familia siempre que Dios pone. Nunca estamos sin familia. Y los que hemos dejado las cosas y nos hemos atrevido a seguir a Jesús, podemos dar testimonio claro de que efectivamente uno tiene 100 veces más padres, madres, hermanos, lugares donde quedarse, gente que te da de comer, gente que te ama, incluso familiares y jóvenes y gente de todas clases con las que uno tiene hasta más confianza que con algunos parientes propios. Y entonces ahí está, una clave es salir. La libertad es otra clave para la misión, la disponibilidad. Por eso Jesús decía, no lleven gran cosa, porque si no, no van a poder salir. O sea, la mudanza no te va a dejar moverte porque es tan pesada. No lleven nada para el camino, decía Jesús. O sea, Jesús aprendió esto muy bien. Ligeros de equipaje, le decimos hoy día. Y entonces nos hace parte de un gran pueblo, de una bendición más grande que lo que pudiésemos imaginar, que llega al confín de la tierra. No importa en qué esquina de ella estemos. Hay algo de lo que participamos, en nuestro caso, que es la iglesia, que es la humanidad, y que son todas las personas de buena voluntad. Y ahí nos conecta el Espíritu con unos y con otros. Especificando entonces un poco más la vida y misión de Abraham, voy por una serie de detallitos de versículos. A partir del capítulo 12 del Génesis es que se narra la historia de Abraham. Y Génesis 12 del 1 al 4 menciona cómo tras la promesa que Dios le hace, él se va a Canaán. Sal de tu tierra, pues ¿a dónde se va? Se va a Canaán. Esa es la primera de 6 mudanzas que rastreé ahí en esos textos que les voy a mencionar a lo largo de la vida de Abraham, después de viejo. Ojo, no sabemos cuántas veces nos van a trasladar, nos van a nombrar, nos van a dar una misión nueva. Abraham a su edad tuvo que hacer 6 mudanzas. Génesis 12:7 le repite esa promesa, pues se va a Betel y luego a Egipto. Donde quiera que se mencione Egipto en el Antiguo Testamento aparece alguna tentación. Pues allá pecó. Abraham, con todo y que Dios le acababa de hacer todas esas promesas y ese llamamiento que acabamos de leer, unos versículos después se narra que se va para Egipto y cuando llega a Egipto le dice a la esposa, mira, tú eres una mujer muy linda y aquí van a querer quitárteme y entonces me van a matar a mí para quedarse contigo. Di que tú eres mi hermana. Y entonces expone a la mujer para que entonces casi abusen de ella. Es una barbaridad machista de Abraham. Lo hace 2 veces. El mismo pecado. No aprendía. Ya eran resabios de viejo. Y entonces por proteger su pellejo, dice, para que no me maten a mí, pues que abusen de ti. Es una cosa espantosa. Ese es Abraham. Así Dios lo elige. Y no le quita la misión ni el llamamiento por haber hecho una cosa como esa, sino que se la reafirma. Tras la segunda promesa, en Génesis 13 se muda a Mamre, otra mudanza, que allí es donde se va a establecer por más tiempo. En Génesis 14, del 18 al 20, después de una victoria contra los elamitas, tiene un encuentro misterioso con un personaje, el rey de los elamitas, y además que trae con él a un Melquisedec, un sacerdote que le llama ahí un sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, que entendemos que es un extranjero y que le echa otra bendición a Abraham. Entonces, de hecho el Nuevo Testamento va a hablar de ese Melquisedec como que es el verdadero sacerdocio de Jesús, porque no es de las tribus del Antiguo Testamento, es un sacerdote enviado por Dios, el Dios Altísimo, con un origen misterioso, desconocido. Y entonces Abraham está abierto a estos extranjeros, recibe bendiciones, ya se está viendo cómo se cumple. Importante porque la misión tiene que abrir el corazón a todo el que se presente. Génesis 15, 5 al 6 y 18 nos dice que a los 85 años Dios le hace la promesa de descendencia y pactan una alianza.
Pero ahí la esposa, Sara, que no podía tener hijos, pues oye que van a tener descendencia y ella trata de resolver a su manera. Como yo no puedo tener hijos, ella se sentía maldita de Dios, pues le da la esclava Agar a Abraham para que se acueste con ella y tengan hijos. Y tienen a Ismael, que después hay un chisme familiar porque entonces la esclava se burla de la señora, de Sara, porque no puede tener hijos, es estéril y ella es la que tiene hijos y ella es la que tiene el heredero de Abraham y todo un chisme que se mete en la familia. Todo eso está ahí descrito. Es muy sabroso, pero es la cosa de la vida. O sea, cómo se mezclan las bendiciones a veces con pequeñeces. Génesis 17 del 4 al 8 nos dice que a los 99 años, todavía han pasado 14 años desde el versículo anterior a este. Dios les repite la promesa. Todavía no se la ha cumplido. El muchachito Ismael ya está grande y entonces ¿dónde está lo que Dios me prometió? Lo estira hasta lo último. ¿Qué debe haber pensado mientras tanto Sara y el mismo Abraham? Bueno, esto no se va a lograr nunca. Yo me voy a morir sin verlo. Pero Dios le repite la promesa. Ojo que en la misión puede tardarse tiempo en que veamos algo que sabemos que viene, pero no lo acabamos de ver. Pactan entonces la alianza nuevamente, hacen el rito de la partición de los animales y la circuncisión, y Dios le cambia el nombre entonces de Abraham por Abraham, como que para estirar su nombre, así se estirará su descendencia. Es interesante cómo Dios juega con los nombres para enseñarle que cada vez que te menciones me vas a recordar. Por eso es que se dan nombres de fe a los creyentes, porque ese nombre te va a recordar el momento del encuentro con Dios. Pues ese nombre le iba a recordar siempre a Abraham que Dios pactó contigo una alianza que no se te olvide. Cada vez que te llamen, cada vez que tú mismo digas quién eres, tienes que recordar a Dios. Génesis 18 es la escena de los ángeles, los mensajeros. La palabra ángel quiere decir mensajero. Los mensajeros que llegan a la casa de Abraham en Mambré y les reafirman la promesa de descendencia dentro de un año, que saben que hay una escena jocosísima ahí porque está Sara en la cocina preparando los comestibles y fregando, y oye, con la oreja puesta, bien puesta, oye la conversación de los hombres que están allá en la mesa, y estos mensajeros le dicen a Abraham que va a tener un hijo, que Sara va a tener un hijo. Al año siguiente, ya cuando vuelvan a pasar por ahí, ya ella habrá tenido un hijo y ella se le sale una carcajada. Y ellos dicen, Sara se está riendo. Y Abraham le dice, no se rió. Sí, se está riendo. Y él le insiste, debe haberle dicho, es que ella es así. De modo que entonces les dicen, pues como se ríe, que le ponga por nombre al muchachito Isaac, que quiere decir hijo de la risa. Como quien dice, ríete ahora. Te vas a recordar cada vez que lo veas y cada vez que menciones su nombre, de que te reías de que Dios no podía cumplir sus promesas. Es que es cosa asombrosa cómo funcionan estos pasajes. Abraham en ese tiempo también intercede por Sodoma, que es ciudad vecina de Mambré, donde él vive. Y entonces, interesante, he ido puesto ahí en resaltado, en ennegrecido, en color morado, unos elementos que me parecen importantes para la misión: las mudanzas, el trato con los extranjeros, la alianza, el nombre y ahora la intercesión por los pecadores. Porque Dios le dice, voy a destruir Sodoma, y le dice, y si hubiesen 50, y si hubiesen 40 que son buenos, y si hubiese 30, y si hubiese 20, y le dice, y si hubiese 10, no baja de 10 porque 10 ese era el número normal de miembros de una familia. O sea, si hubiese una sola familia en todo ese pueblo que mereciera el perdón, y Dios le dice, por una sola familia los perdono a todos. Entonces es interesante cómo Abraham le arranca bendiciones a Dios, le arranca misericordia. La misión es precisamente arrancarle misericordia a Dios para tanta gente con la que nos vamos a tropezar que la necesita.
Se muda a Gerar, donde vuelve a pecar, de nuevo hace lo mismo que había hecho con Sara, ahora en este otro nuevo pueblo, y vuelve y le pasa lo mismo, se enteran y lo despiden. Vete de aquí porque nos vas a traer un maleficio. Y pasa el año y a los 100 años de edad tiene a su hijo Isaac. A propósito, el texto como lo hace así, 100 años, o sea, esto es un imposible. Y sí, ahí es que se cumple. O sea, quiero resaltarlo porque es la cuestión del drama, de la exageración, de lo parabólico, de lo hiperbólico que es esto. 100 años para dar vida. O sea, no hay cuestión de edad en esto. Dios le pide a Isaac en sacrificio. Ya después que todo eso estaba cumplido, pues vuelve Dios y le dice, pues ahora me lo entregas en sacrificio a tu hijo único. Y uno dice, bueno, pero ¿qué se trae Dios entre manos? Después que logramos una obra, ahora tenemos que entregarla. Pasa muchas veces en la misión. Pues al no negarse a entregar a su hijo en sacrificio, que Dios lo salva, le quita, le detiene el cuchillo en la mano, salva al niño y le reafirma la promesa. En cada crisis, Dios reafirma sus promesas. Y vuelve y se muda a Beerseba, enviuda y se vuelve a casar. Esto es una cosa asombrosa, tuvo 6 hijos más y murió a los 175 años. Abraham decidió que él no se iba a retirar, decidió que él iba a producir frutos y vida mientras Dios se lo concediera, decidió que él iba a seguir haciendo ese proyecto de poblar el mundo de bendiciones y en su propia casa, empezando en su propia casa. A mí me parece pues todo un recorrido fascinante de la vida de este personaje que se pierde en la leyenda en el Antiguo Testamento, porque esto son cosas de cientos y cientos de años que venían esas tradiciones, pero el que recopiló todo esto ahí en esos capítulos del 12 al 22, etcétera, de Génesis, nos recoge como un hilo conductor de estos elementos que hemos estado viendo que nos siguen dando lecciones para la misión. Entonces pasamos de Abraham a Moisés, que se pudieran decir miles y miles de cosas, pero voy a entresacar unas poquitas. El texto que usamos para Moisés es de Éxodo 3, Dios debe decir, Dios llamó a Moisés desde la zarza, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. He visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas cuando lo maltrataban los mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir aquí a un país grande y fértil, tierra que emana leche y miel. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. Yo estaré contigo, y esta será la señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, darán culto a Dios sobre este monte. Y ahí están los versos de Éxodo 3, 4, 7 al 8, 10 y 12, de donde está entresacado este pasaje. Es interesante, es Dios el que llama. Siempre Dios se toma la iniciativa. Moisés, Moisés, llama por el nombre y él responde inmediatamente, aquí estoy. Es característico de estos personajes grandiosos de la Escritura, como María, etcétera. Aquí estoy. Y Dios le dice a Moisés, de nuevo viene lo de la misión, que él ya hizo la misión. He visto la humillación de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas cuando lo maltrataban, me he fijado en sus sufrimientos, he bajado para librarlo del poder de los egipcios, para hacerlo subir aquí a un país grande y fértil, tierra que emana leche y miel. O sea, el primero que hace la misión, que se adelanta siempre es Dios. El que nos inspira a nosotros que hay algo que hacer es Dios, porque ya lo vio. Ya Él lo ha visto antes, ya lo ha tocado, lo ha palpado, lo ha sufrido antes que nosotros. Dios siempre se adelanta. Nosotros no somos los dueños de la misión, somos enviados. Y entonces Él es el que tiene la iniciativa porque Él ha visto la necesidad y sabe dónde nos necesita.
Entonces por eso nos envía a ese lugar. Yo te envío ¿a dónde? Al faraón, a donde había que ir para que se liberara aquel pueblo, para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel, de Egipto. Es impresionante porque Moisés estaba huyendo del faraón. Ya eso lo habíamos dicho. O sea, el primero que queda liberado con el éxodo es Moisés, que tiene que hacer su propio éxodo antes de ir a hablarle nada a los demás. Por eso ayer insistíamos que cada cual nos tenemos que ir mirando, sanando, centrándonos, equilibrándonos, porque tenemos que poder sentir la libertad de espíritu que nos permita entonces convocar, invitar, transmitir esperanza. Si nosotros mismos no la tenemos, ¿qué vamos a transmitir? Vete que yo te envío para que saques a mi pueblo. Y le hace esta promesa: yo estaré contigo. Siempre hay una promesa de presencia de Dios. La promesa no necesariamente son cosas, no es éxito. La promesa de Dios es su presencia. Yo estaré contigo. Los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles dice que ellos sentían que el Señor obraba con ellos, estaba con ellos, actuando con ellos. Y entonces de nuevo vuelve el tema del futuro. Esta será la señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, darán culto a Dios sobre este monte. O sea, no le da una señal para el presente. Le dice, haz todo ese recorrido que yo te aseguro que vas a llegar aquí de nuevo con el pueblo. Entonces, la misión tiene un circuito. Sales solo, sola, pero vas a terminar con un pueblo. Es bonito ser eso y caer en cuenta y pensar qué pueblo nos ha dado Dios a lo largo de este tiempo. ¿Quién es ese pueblo que se ha ido agregando? Esas personas que se van haciendo parte de nuestras vidas y de la que nosotros nos hacemos parte también. Es ese pueblo santo de Dios. Y de nuevo entonces hacemos un recorrido por algunos textos sobre Moisés. Moisés es salvado de las aguas. Desde su nacimiento está prefigurado el tema que lo va a seguir y que lo va a marcar para el resto de su vida, que se abren las aguas. Se caracteriza Moisés por defender a los que han sido tratados injustamente. No solo allá en Egipto, que mató a un egipcio por maltratar a los siervos hebreos, sino que también lo hace delante de unas mujeres que las quieren abusar y él también las defiende. Y entonces se mete en líos constantemente por defender a los desvalidos. Y eso lo hace huir a Madián. O sea, le tiene miedo al fuego que lleva por dentro, por eso es que se tiene que enfrentar al fuego y la zarza ardiente, porque este es un hombre fogoso que no aguantaba las injusticias y se tiraba de pecho, y entonces él sabe que eso le va a costar mucho, y entonces para salvar su pellejo huye, y entonces piensa que huyendo va a pagar la vocación y la misión. Tiene un hijo ya que lo llama Gersón y explica por qué ese nombre. Dice, porque soy peregrino en tierra extranjera. En el nombre de su hijo recuerda él que él es uno que está en salida. De nuevo los rodea el éxodo. Soy peregrino. Eso, cada vez que alguno le debía haber dicho, ¿tú cómo le vas a tener miedo a salir de Egipto si hasta tu propio hijo se llama salida? Peregrino. Tú eres un tipo peregrino y tu familia lo es. En Éxodo 3 Dios se le aparece, es el pasaje que ya habíamos visto antes, recibe el envío, se encuentra con Dios con el nombre de Dios. O sea que hay un punto culminante, en algún punto del camino nosotros sabemos que algo pasó, que nos cambió y que es antes de y después de ese punto. Eso sería bueno que cada cual lo identifique. Éxodo 4 busca excusas, aun cuando ya decidió y escuchó y vio a Dios y lo ha escuchado hablarle y sabe su nombre, sigue buscando excusas, le brota el miedo, pide ser sustituido, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, y entonces Dios le asigna a Aarón su hermano y dice, él habla bonito, llévatelo y vete. Dios resuelve a veces con cosas muy simples, porque a veces les complicamos las cosas de más. Empieza, después que sale de ese diálogo con Dios, va donde
su pueblo y al que aún no ha liberado, pero les explica quién lo ha enviado y el pueblo acepta. O sea, él se acredita con su pueblo. En el caso de nosotros, esa es la iglesia, esa es la comunidad. O sea, no andamos cada cual por ahí haciendo de llaneros solitarios. La misión tiene que ver con un pueblo, con un envío de Dios, y no es cada cual haciéndose héroes aisladas de los demás. En Éxodos 5 y 7 nos dice que a los 80 años reclama la libertad al faraón. De nuevo, es impresionante estos personajes cómo están empezando en su última etapa. Pero él, que vaya y hace lo que Dios le pidió, vete donde el faraón y dile que libere a mi pueblo. Cuando lo hace, lo que se encuentra es que el faraón entonces dice, ahora es que los voy a oprimir más, y recrudece la opresión. Entonces decide sacar al pueblo, y en Éxodo 12, antes de llevarse a la gente, instituye la Pascua, se comen el cordero, antes de salir hacia la libertad. Pero también al final nos pone que cantan luego de cumplir su salida en Éxodo 15, al pasar el Mar Rojo. Hay un cántico, una celebración antes de salir y hay otra después. Aquí hay un elemento que quiero resaltar, y es que los cristianos marcamos el paso celebrando. Lo mínimo que haya que celebrar, lo celebramos. Porque nosotros no vamos a tener grandes éxitos probablemente, no vamos a tener conversiones de miles de personas. Lo normal será ir de pasito a paso y de poquito en poquito. Y hay que celebrar cada una de esas cosas. Darse cuenta de la semilla de mostaza, que ahí está la vida, que en pequeños logros, que en pequeños avances, que en pequeñas decisiones hay que celebrar. Y entonces eso es un secreto de los creyentes. Nosotros vamos viendo el avance por pequeño que sea y lo vamos celebrando. Abraham se pasó haciendo altares, donde quiera que Dios le renovaba la promesa, que vimos que fue muchas veces, allí ponía unas piedras y le hacía un altar y se lo dedicaba a Dios, porque aquí se apareció Dios en este punto del camino. Y entonces, para que no se nos olvide que Dios ha estado a lo largo del camino en muchos puntos. Eso era el sentido de los santuarios, ¿no? Por aquí pasó Dios. Pues, ¿cuáles han sido los puntos en mi vida y en la vida de la comunidad por los que ha pasado Dios? En Éxodo 16 enseña con el milagro de maná a vivir del pan de cada día. Si alguien quiere después tener una meditación sabrosa y hasta graciosa, léase ese capítulo 16 del Éxodo, donde Dios le explica a Moisés cómo es que van a recoger el maná. Y dice que recoja tanto para cada uno cada día, nadie de más y nadie de menos. Y siempre había algunos que recogían de más, y entonces Dios se encargaba de vaciarle la cubeta y que le apareciera en el que tenía menos. Y Dios le dice, y los viernes les voy a dar la del sábado para que el sábado no trabajen. Así que el resto de los días de la semana, si alguien acumula, se le va a pudrir. Pero el viernes en la tarde le voy a dar doble ración y no se va a pudrir, no le van a dar gusanos, porque esa es la del sábado. Pero nadie salga a recoger el sábado, porque no va a haber. Siempre aparecía gente que se fue el sábado a ver si encontraba. Es cómico. De ahí saca Jesús la frase, danos hoy el pan de cada día, que es una expresión de que confiemos que en la providencia de Dios, de que Él nos va a dar lo necesario y lo suficiente de día en día, que no hay que hacer como los de este mundo que acumulan y guardan y le quitan a otros para asegurarme de que yo tenga. Si todos tienen, habrá para todos día a día. Eso lo enseña Moisés a su pueblo antes de salir, estando en camino en el desierto, antes de llegar a la tierra prometida. En Éxodo 19 al 40 se nos narra cómo en el desierto es cuando más fructífero es su servicio. Ve a Dios cara a cara, en el Sinaí por ejemplo, ve la torpeza de su pueblo que se forma en un becerro de oro y sin embargo sigue guiando ese pueblo, lo acerca como nadie más a Dios. En el pecado suyo y del pueblo descubre un Dios paciente y misericordioso. Interesante, es una dinámica de espiritualidad y teología fascinante.
lo que ocurre en el desierto. Por eso el desierto siempre va a ser una referencia. Incluso en los retiros decimos de algún día de desierto, porque allí pasa lo que dice aquí. Es que descubrimos el fruto, la vitalidad que llevamos por dentro. Cuando Moisés de verdad dio lo mejor de sí fue en el desierto. ¿Quién lo diría? Que pareciera que el desierto es el sitio de sequedad y de muerte, es donde da más vida. Allí es donde ve a Dios cara a cara, allí es donde recibe sus inspiraciones, las leyes, los mandatos, los 10 mandamientos, etc. Allí es donde hace la alianza en el Sinaí, y allí es donde ve esa torpeza del pueblo. O sea, allí es que se ve lo mejor y lo peor de todo. Y sin embargo, Moisés tiene la misión de poderle hacer ver a aquel pueblo que no importa lo que hagas, Dios te sigue amando. Entonces es en el desierto donde se descubre la misericordia fascinante, abundante de Dios. Deuteronomio, salto del Éxodo al Deuteronomio, porque es Deuteronomio el que nos narra el final de la vida de Moisés. Nos dicen de los capítulos 32 al 34 que Moisés no puede ver el final de su obra, porque muere antes de entrar a la tierra prometida, pero muere entregando el relevo a Josué, bendiciendo a Josué y al pueblo y a los que estaban con él, señalando caminos y cantando, porque hace un cántico de alabanza para cerrar su vida y su misión. Asombroso, asombroso. O sea, aunque él no ha sido bendecido con lo que verán los otros, a él le tocó ser de la generación precursora de los que iban por el desierto, pero hay una generación que es la que se narra en esos capítulos finales del Deuteronomio, los descendientes de aquellos primeros, los que no tienen las malas mañas del desierto, del becerro de oro, ni nada de esas cosas, los nuevos, los que están limpios, preparados para soñar con algo nuevo. A esa generación entonces Moisés les da el relevo, los discursos de ese libro del Deuteronomio para esos nuevos. Es maravilloso, porque Moisés aprendió una cosa, y es que las tablas de la ley que él mismo había tenido en sus manos, él les enseña en el Deuteronomio, pero Dios les quiere escribir estas leyes en el corazón. Y cuando entren en esa tierra prometida van a pasar unos desastres iguales o peores que los del desierto, y van a perder estas tablas y van a perder estas leyes, pero asegúrense de que las escriban en el corazón, asegúrense de que circunciden el corazón. O sea, es la espiritualidad del corazón lo que él descubre al final de sus días. O sea, Moisés va profundizando en el descubrimiento de lo que Dios quiere y se va dando cuenta que lo importante no son las estructuras, que él las describió al detalle en esos libros de Levítico, Números. Ahí está todo escrito, 613 leyes. Y todos los detalles del santuario, del sacerdocio, de los ritos, de las fiestas, era una cosa asombrosa, abrumante, pero entonces al mismo tiempo al final Moisés es el que ya ve lo que importa es lo que se lleva en el corazón, la madurez de los años. Entonces por eso es importante escuchar a los viejos en la comunidad, en la misión, porque probablemente ya aprendieron lo que servía y lo que no servía de las estructuras. Hay un refrán chino que dice: el joven conoce las reglas, el viejo las excepciones. Entonces en la comunidad tenemos que escuchar a los experimentados para aprender de todas las lecciones, y los experimentados tienen que confiar en los que se les entregará el relevo, y bendecir y cantar, que muramos cantando. Incluso si la obra se cierra ahí, como Moisés, que en algún momento ya llegamos y nos tocaba traer a quien fuera hasta este punto. De ahí en adelante, si es otra cosa lo que Dios quiere, cerramos cantando. ¿Se acuerdan lo que decíamos antes? Cantar antes, cantar durante y cantar después. Y cantar hasta el final. Entonces les propongo un ejercicio, que es que cada cual escriba la vida y misión de fulano, fulana de tal. Así como vimos estos ejemplos de Moisés, de Abraham y de Moisés, pues la tuya, la mía. Repasa la vocación y misión de alguno de los personajes analizados, Abraham y Moisés, si quieres. Si deseas, escoge otro personaje del Antiguo Testamento en su vocación. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 6, narra cómo fue que Dios lo llamó.
Jeremías da mucho más detalles porque Isaías solo tiene ese capítulo 6 que habla de sí mismo, lo demás son profecías. Mientras que Jeremías tiene mucha biografía. Quien escribió el libro de Jeremías le encantaba y se dio cuenta de que Jeremías era una profecía. Su propia vida era un mensaje. Lo que le iba pasando a él era lo que Dios quería decirle al pueblo. Es una de las características fantásticas de Jeremías. Y entonces ahí tiene una cantidad de textos sobre cómo él se sintió llamado siendo un joven. Y ese capítulo 27 al 18, donde él narra su gran crisis, al punto que quiere hasta morir, porque no aguanta. Él decide callarse, pero el fuego que lleva por dentro no lo deja callarse, y maldice el día en que nació. Es una noche oscura del alma. De eso hablaremos después. Pues en esa gran crisis, después viene la respuesta de Dios y la respuesta del mismo, en los el capítulo 32, del 37 al 43 y otros. También está la historia de Jonás, que es graciosísima. Jonás, a Jonás lo pueden leer completito, son 4 capítulos cortitos, se leen en unos minutos. Y entonces es como una mini novela fascinante y graciosa. Jonás, Dios lo llama, ahí al soltar en el capítulo 1 dice como Dios lo llamó, y no hace más que llamarlo, y Jonás hace las maletas y se va para el otro lado y se monta en un barco y huye. Entonces él ni lo piensa, yo no voy, conmigo no cuenten, y al final tiene que volver y se pasa peleando con Dios porque yo pienso que tú me dices cosas pero no son como yo las veo y no te entiendo, y tú tienes una manera de ser que yo no entiendo y no me gusta. Él quería hacer la misión como le parecía a él, y al final pues tuvo que aceptar que Dios es el que sabe. Y con todo y con eso hizo lo que Dios quería. Hay personajes así en todas partes y en nuestras comunidades que son así como medio sueltos y demás, pero tienen un corazón bueno, son espontáneos, son ellas, y bueno, y Dios los usa como quiera. Ese es Jonás. Pues escoge cualquier de esos personajes si quieres, y que algún otro si te interesa del Antiguo Testamento. Contrasta los elementos significativos del personaje, su llamada, sus circunstancias, dificultades, persistencias, resistencias, dudas, señales, con tu llamada y la de tu comunidad. O sea, entonces, ¿en qué se parece o en qué se diferencian la llamada mía y la de la comunidad con esta de estos otros personajes? ¿Qué semejanzas y constantes percibes? ¿Qué se va repitiendo en unos y en otros? ¿Qué cosas son constantes? ¿Qué refleja todo esto de la misión de Dios? O sea, ¿cómo la entiende Él, Dios? ¿Qué quiere lograr? ¿Cómo se vale de sus colaboradores? Son historias cada una distintas, hermosas, humanas, realistas. ¿Cómo es que Dios se vale de todo eso para realizar su obra? Ora con lo que has descubierto o reafirmado o profundizado, porque todo esto al fin y al cabo es para mirarnos nosotros. De nuevo, no quiero que nadie se abrume. Un retiro no es para crearnos una crisis y una angustia, a menos que alguien esté tan desbocado, pues que qué bueno que le cree una crisis y una angustia y vaya y busque ayuda. Pero lo normal será que esto lo que nos sirve es para confirmar cosas, para limar cositas aquí y allá, y para vernos de cara al proyecto de Dios. Ora con lo que hayas descubierto y comparta los que deseen libremente con otros u otras en algún momento comunitario o al comienzo de la Eucaristía, lo que hayan visto de este momento de reflexión. Y pues eso lo vas guardando, porque lo bonito de los retiros espirituales es que el Señor nos da intuiciones que después pueden pasar unos meses y es bueno repasar esas notas para ver qué me decía Señor en nuestra intimidad y confirmar cosas y afirmarse en lo bueno. Pues eso es de lo que se trata entonces esta parte del ejercicio al final de esta meditación del día de hoy. Aquí estamos. Gracias también a los que han ido compartiéndome, que me honran con las meditaciones, las reflexiones que ustedes hacen. Muchas gracias. Eso me hace sentir privilegiado. Y pues iremos avanzando en esto. A la tarde entonces nos encontramos a las 3, si no hay alguna otra indicación,
pues eso sería nuestro próximo paso. Mientras tanto, ahí tenemos tarea, se la voy a dejar puesta de nuevo para que la puedan usar. Ahí está. Que Dios les bendiga, hermanos.